Esta noche en el umbral nos acercaremos al movimiento Hare Krishna. El conocimiento de conciencia de Krishna es muy amplio. Nosotros tocamos temas como el alma, la vida después de la muerte, el mundo material y su complejidad, su naturaleza, el mundo espiritual, el reino de Dios, ese reino al que todo el mundo quizás está pensando, lo llama de una manera, quizás para algunos es utópico, ese mundo espiritual, ese mundo donde las escrituras describen que no hay nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. ¿Por qué? Porque no hay cuerpo material, no hay cuerpo burdo, sino que son los cuerpos espirituales. En ese mundo espiritual solo entran las almas autorrealizadas, las almas puras, libres de envidia, codicia, lujuria. La meta de la vida es la purificación de la existencia. Y como nosotros principalmente, como nuestro maestro espiritual, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador, Acharya. Acharya significa la persona que enseña con el ejemplo. Acharya, fundador, Acharya de este movimiento, nos enseñó que la educación es nuestra meta principal. La meta principal del movimiento Hare Krishna es educar a la gente y formar hombres y mujeres de primera clase en la sociedad, con las cualidades más elevadas. Las cualidades son cualidades del alma, y mientras más podemos manifestar las cualidades del alma, las personas más van a poder solucionar sus problemas, ya que hoy en día estamos demostrando solo las cualidades de los cuerpos. Por eso es muy importante el ABC de la vida espiritual, es entender que uno no es este cuerpo material. El movimiento Hare Krishna fue fundado en la India hace 510 años y proviene de una de las filosofías más antiguas, la cultura védica. Sus libros sagrados de cabecera son el Bhagavad Gita, que es la Biblia de Krishna, y el Srimad Bhagavatam. A través de estos textos sagrados, los seguidores de Krishna buscan la real identidad del ser. En 1965, las filosofías y religiones orientales de la India entraron a Occidente de la mano de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien ese mismo año viajó desde la India a Estados Unidos para difundir las profundas enseñanzas de una cultura milenaria. Tradujo decenas de textos del sánscrito al inglés que luego fueron traducidos a los demás idiomas. Swami Prabhupada, en 1966, fundó la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, que poco a poco fue expandiéndose por el mundo. Dirigió esta sociedad y la vio crecer. Se levantaron escuelas, templos, instituciones y comunidades agrícolas en todos los rincones del planeta. En 1977, Swami Prabhupada se fue de este mundo. Vande Guru Shri Charanarvinda Chaturvidha Shri Bhagavad Prasada. Las escrituras védicas son muy importantes. En muchas universidades se estudia acerca de los Vedas. Veda significa conocimiento completo. Y el conocimiento védico emana de la boca, de los labios de la personalidad de Dios en el comienzo de la creación. Este conocimiento no es especulativo, sino que es el conocimiento original, dado por la inteligencia suprema, y grandes santos lo han explicado en diferentes escrituras. Así nosotros tenemos y estudiamos los libros escritos por los 6 Goswamis, por ejemplo, hace 500 años, 6 grandes santos, y también tenemos el famoso Bhagavad Gita, tal como es la conversación más completa en cuanto a la autorrealización, en cuanto al ser, en cuanto a Dios, que se conoce, que fue dictada hace 5000 años entre Krishna, la suprema personalidad de Dios, y su discípulo Arjuna, la entidad viviente. La prédica en las calles como forma de difusión y enseñanza es una de las maneras de acercar el pensamiento de Krishna a la gente. Esto ocurre en Buenos Aires y en las grandes ciudades del mundo occidental. Nuestras actividades también es la distribución de libros y en mi caso personal
Yo todos los días subo a medios de transporte, por ejemplo colectivos, y así de corta y larga distancia. Y bueno, distribuyo este material tan lindo. Y en mi caso personal, el sentimiento es muy lindo en el sentido de que, si bien yo nunca tuve esa capacidad innata de poder venderle algo a la gente, siempre fui muy introvertido, muy tímido, y me costó siempre romper ese hielo con las personas. Nunca tuve esa energía que tiene mucha gente como vendedor o como... Pero aún así, ese hielo lo pude romper porque esto que estamos haciendo nosotros va mucho más allá de una venta, y es algo que, por ejemplo, yo me siento con un compromiso para con la sociedad, en el sentido de que yo, por leer estas literaturas y por asociarme con gente que está abocada a vida espiritual, como Bhakti Yoga, mirando un poquito hacia atrás en mi vida, mejoré muchísimo en muchos aspectos, intelectuales, espirituales, físicos, mentales. Y esta literatura y esta ciencia trascendental me hizo tan bien que me siento a veces con un compromiso para con la sociedad, en el sentido de que todos los días, como a mí me hizo tan bien, veo que hay mucha gente que lo está necesitando también. Entonces, bueno, no todas las veces salimos y podemos distribuir grandes cantidades de libros, pero en general la respuesta de la gente es muy, muy buena. Ellos perciben que con todas las carencias que hay hoy en día en la sociedad, ¿no?, la gente está corriendo así alocadamente tras felicidad, tras del dinero, o tras drogas, o tras alcohol, y vemos que en este tipo de ciencia milenaria se puede encontrar una felicidad que va mucho más allá de todo eso, y que uno no está dañando su organismo, y uno puede canalizar las ansiedades de una forma totalmente natural y encontrar muchísima paz interior. La prédica es esencial para el movimiento Hare Krishna. Salen a la calle y reparten libros, alimentos, dan charlas, se hacen cantos congregacionales, sesiones de teatro, festivales. De esta forma se transmite a la gente lo que significa la conciencia de Krishna. En algunos países de Europa, el movimiento tiene espacios en los medios de comunicación donde transmiten los principios básicos que propone Krishna para mejorar la existencia. Además de la prédica en las calles, en clubes, en colegios y diversas instituciones, los devotos Hare Krishna viajan al interior del país. Dios en esta era aparece, pero aparece como su santo nombre. Entonces todo el mundo tiene el beneficio del nombre de Dios y es Dios mismo. En las Escrituras se explica que aquel que canta el nombre de Dios, Dios baila en la lengua de uno. Y el nombre de Dios es muy poderoso porque no tiene un poder relativo como el nombre personal de una persona, sino que tiene un poder absoluto. Si yo digo Mariana, me escuchás, pero si vas aquí a una cuadra, ya no escuchás más, porque se limita al tiempo, al lugar y la circunstancia. Pero el nombre de Dios no es diferente de Dios. Las cualidades, los enseres, los pasatiempos de Dios, sus nombres, sus glorias no son diferentes de Dios, porque Dios está en el plano absoluto. Asimismo, su nombre, si uno lo pronuncia, es Dios mismo que aparece en la lengua del devoto, en la lengua de la persona que canta ese nombre. Uno de los pilares de los devotos de Hare Krishna es la alimentación, que tiene una función orgánica y una función espiritual. Al ingerir el alimento, el devoto de Hare Krishna sabe que todo lo que hay en la tierra es de Dios. Por lo tanto, el alimento que se ingiere debe ser ofrecido a Dios. El cocinero, antes de empezar su tarea, debe estar recién higienizado y vestido para la ocasión.
Para los Hare Krishna, la limpieza se acerca a lo divino. Mi servicio aquí actualmente es el de la cocina, me ocupo de las actividades de la cocina. Comenzamos muy temprano nuestras actividades, a partir de las 5 de la mañana nos reunimos ahí con los que participan y preparamos todo para realizar la primera ofrenda aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Una vez que la comida está preparada, se lleva a cabo la ofrenda. Separa los distintos alimentos en pequeños platos, los pone en una bandeja y los ofrece a Dios. Luego de hacer la ofrenda, vuelve esas pequeñas raciones a la gran olla donde está la comida para todos. Esas pequeñas raciones se bendicen en nombre de toda la comida que se va a servir. A partir de la ofrenda, esta comida es espiritual. Somos vegetarianos, cocinamos sin carne, ni huevos, ni pescados. Como nosotros no tenemos la cualidad, no estamos capacitados para otorgar vida a nadie, por la misma razón tampoco podemos quitarle la vida a nadie. Entonces, a los animales no los tocamos, no, a los pescados los dejamos en el agua, a las vacas las dejamos pastar, es el principio de la no violencia. Y cocinamos cereales, verduras, legumbres, lácteos. Tenemos libros de cocina que cuentan con más de 200 recetas de cocina. Luego de la ofrenda del cocinero, se reparten los alimentos entre los devotos. Antes de ingerirlos, lo ofrecen a Dios a través de una oración a modo de agradecimiento. Los devotos que viven en un hogar común con su familia, pareja e hijos, luego de esta ceremonia, comen todos juntos. En cambio, en el templo, hombres y mujeres monjes comen por separado. Uno de los programas más importantes del movimiento para la conciencia de Krishna es Alimentos para la Vida. Alimentos para la Vida, en Estados Unidos conocido como Food for Life, es un programa mundial que se ocupa de la distribución de alimentos previamente ofrecidos a Dios en forma masiva a los lugares carenciados. Esto se llama Prasadam y significa misericordia. Esta distribución gratuita se hace en más de 60 países del mundo y se inició en 1970. Hasta hoy
se han distribuido más de 150 millones de platos calientes ofrecidos a Dios. Los centros de distribución pública de alimentos Hare Krishna para la vida proveen vegetales, legumbres, panes integrales, platos de arroz, cereales, preparaciones con frutas, ensaladas, jugos y una amplia variedad de otros platos. Las comidas son cuidadosamente planeadas para proporcionar proteínas y todos los nutrientes fundamentales. Los voluntarios de Alimentos Hare Krishna para la Vida están comprometidos en la lucha contra el hambre mundial, acercándose a las zonas más pobres de las grandes ciudades de Occidente para proveerles alimentos. Los voluntarios del programa que se desarrolla en Buenos Aires salen 2 veces por semana luego de un proceso de elaboración del alimento y ofrenda a Dios. Al principio, cuando llegás a una villa a distribuir alimentos, la gente se impacta un poco por la presencia de lo que es un monje, ¿no? Pero luego se establece una comunicación a través del alimento. O sea, el dar alimento establece una comunicación, podría definirla yo, del nivel de corazones, ¿no? Entonces la persona rompe esa barrera y naturalmente toma el alimento y en forma natural te hace preguntas con respecto a qué religión sos, qué características tienen esos alimentos. Entonces, bueno, nosotros les damos algún tipo de información al respecto, les explicamos que estos alimentos son ofrecidos a Dios y que tienen un carácter purificatorio, tienen un efecto purificatorio en la persona, tanto físico como espiritual. Yo estuve trabajando en diferentes partes del país, por ejemplo en la ciudad de Mendoza trabajé 3 años y tenemos experiencia en villas y comedores de barrios carenciados, también como hospitales geriátricos y psiquiátricos. Acá en Buenos Aires hace un año que estamos trabajando en provincia, en San Martín, y estamos concurriendo a 2 villas, una es Loyola y la otra es conocida como Las Ranas. Ambas villas son de características, podría decirse, de bajo nivel cultural, en las cuales te encontrás con el primer síntoma, que es la violencia. Srila Prabhupada explicaba que la persona que toma prasad, o sea, nuestros alimentos, el primer efecto que tiene sobre la persona es que disminuye la violencia. Para los devotos, Krishna es el Padre común a todos, es Dios. Krishna es eterno, omnisciente, omnipotente, todopoderoso y absolutamente atractivo. Krishna es la persona sustentadora de toda la creación cósmica. Krishna es todo, Krishna es Dios, la persona suprema. Y nosotros somos todos fragmentos. La vida en realidad es un fragmento de Dios, somos todos fragmentos. Somos sirvientes eternos de Dios, de Krishna. Esa es la realidad de la existencia. Lo que pasa es que cuando uno no conoce este concepto, actúa para satisfacer el cuerpo, los sentidos y la mente. Y de esa manera lo único que hace es generar karma. La palabra karma significa consecuencias. En esta vida, todo aquel que obtuvo una forma humana puede hacer solamente 2 cosas en esta vida: o generar karma o descontar karma, no hay otra posibilidad. Por eso nosotros dedicamos la actividad del cuerpo, de la palabra y de la mente al servicio de Krishna. Y de esa manera, en lugar de generar karma, descontamos karma. Entonces, cuando el ser está completamente purificado, logra romper el samsara, el ciclo de nacimientos y muertes repetidas. Y ese es en realidad el objetivo de la existencia, que no lo explican ni en ninguna universidad ni en ninguna escuela en la actualidad. Lo que Krishna quiere de nosotros es la conciencia pura.
Entonces estamos todos tratando de purificarnos en diferentes departamentos. El mío, por ejemplo, es el de la cocina. Cocino para satisfacer al maestro, a los devotos y a Dios. Además de la vida en las grandes ciudades, las prédicas y el programa de alimentación para la vida, los Hare Krishna han encontrado un lugar en el campo. El movimiento Hare Krishna tiene sus propias granjas en distintas partes del mundo, donde los devotos hacen una vida simple y en armonía con la naturaleza. A través de este estilo de vida se busca la autosuficiencia, trabajando las tierras y el cultivo. Es un aprendizaje de vida personal, en familia y en comunidad. Los devotos y devotas de Hare Krishna están en una búsqueda permanente de la espiritualidad. Es por eso que dejan de lado los placeres corporales. En Conciencia de Krishna la castidad tiene un aspecto más amplio, ¿no? Que más que nada se basa en el comportamiento, ¿no? Que tanto los hombres como las mujeres deben desarrollar, ¿no? Porque uno puede decir no solamente la mujer que esté toda tapada, ¿no? Pero ese concepto también se puede aplicar a los hombres tanto como a las mujeres, ¿no? En el punto de que uno no debe ser el disfrutador, ¿no? Uno cuando es un sirviente, ¿no? Como estamos explicando, ¿no? Que uno es un sirviente de Krishna, es un sirviente de Dios, uno tiene otra actitud. Entonces, en la cultura védica, básicamente se educaba a las niñas desde muy pequeñas, ¿no? A desarrollar ese concepto de castidad, ¿no? Así a partir de la vestimenta, de los modales, de la manera de hablar, ¿no? Y eso era, en el grado de la castidad de la mujer, era el grado de su purificación, también de su, ¿cómo te puedo decir? Cuando vemos acá una persona distinguida, ¿no? La distinción de la mujer era en base a su castidad. Cuanto más casta era la mujer, era más poderosa, ¿no? Hay muchas historias en el Srimad Bhagavatam de mujeres que por su fidelidad a su esposo, por su castidad, ellas tenían hasta poderes mágicos, ¿no? Que desarrollaban por esa potencia. Entonces, nosotros estamos tratando, ¿no? Porque, bueno, por nuestra cultura es muy difícil, ¿no? Pero estamos tratando de volver a esos principios, ¿no? Que elevaban el espíritu de la mujer. En Conciencia de Krishna, la vida sexual está permitida para tener niños, ¿no? Y esto también es una ciencia, porque en bases astrológicas y en bases así de la cultura védica, que hay procesos, no es tampoco al azar, ¿no? Hay constelaciones, momentos adecuados, ¿no? Y como no es conocido ahora, pero se dice que hasta uno puede crear el carácter de su hijo según el momento de la procreación, ¿no? Hay momentos inauspiciosos, momentos auspiciosos, y así. Es todo un arte también. En la vida de un Hare Krishna, todo se ofrece a Dios. Más de una vez por día, los Hare Krishna van al templo a adorar y a ofrendar a Dios. Estuvimos en el templo Hare Krishna de Buenos Aires, donde los monjes devotos adoran a Krishna.
El altar está compuesto por dos deidades que son formas de Dios descritas en el libro sagrado Bhagavad Gita. Además, hay cuadros de los sucesivos maestros espirituales. Hay elementos decorativos como las flores y detrás de las deidades hay un tapiz y un gran mueble que es como un trono. Una de las ceremonias cotidianas más importantes para los devotos es la adoración a Dios frente al altar del templo. Se hacen ofrendas a Dios, se ofrecen los elementos vitales y puros, agua, viento y fuego. Esto se hace con lámparas de luces, agua, un abanico para ventilar, además de sahumerios con un aroma agradable. Esto significa que se le ofrece a Dios lo mismo que Dios brinda a sus devotos. Bueno, la función acá en el templo es pujari. Pujari significa aquel que adora a la deidad, que es una forma de Dios que se tiene en el templo para adoración. Pujari viene de puya. Puya es un término sánscrito que significa adoración. Y pujari es el que presta adoración a la deidad. La adoración a la deidad consiste básicamente en diferentes servicios que se hacen a lo largo de todo el día. Básicamente lo que buscamos es la satisfacción de Dios y todo esto tiene como meta a restablecer nuestro vínculo perdido con Dios, a recordar a Dios constantemente en todo lo que hacemos, ¿no? O sea, la meta de este movimiento es siempre estar consciente de Dios a través de todo tipo de actividades. Y en el caso de la adoración es una manera más que ayuda al devoto a estar consciente de Dios las 24 horas del día, tanto aquel que adora como aquellos que son testigos de la adoración, como ustedes que fueron testigos de la ceremonia de Arti, ¿no? El beneficio no es solo para mí que estoy ofreciendo esa adoración, sino también para aquellos que ven la adoración. Eso se explica en las Escrituras muy claramente, que tan solo por ver la cara de la deidad, mientras un sacerdote ofrece Arti, uno recibe un beneficio espiritual ilimitado, o inclusive por oler el aroma de las flores o los inciensos ofrecidos a la deidad, eso como es algo completamente espiritual, el beneficio es incalculable. Y otra de las formas de devoción y contacto con Dios es la meditación con mantras. La meditación es una forma de acercamiento profundo a Dios. Es una meditación sonora basada en el canto de mantras Hare Krishna de 16 palabras. Hare quiere decir energía espiritual de Krishna. Krishna quiere decir supremamente atractivo y Rama significa fuente de todo el placer. Habitualmente se hace con el rosario de 105 bolitas llamado Yapamala. Se pasa con los dedos de una bolita a otra. La posición de los dedos se llama mudra o seña del conocimiento. Otra de las formas de oración a Dios en el templo es el canto congregacional llamado kirtán. Cantar, según los mismos devotos, tiene el mismo efecto que el llanto de un bebé. Al bebé lo asiste su madre y a los devotos que cantan los asiste Dios. Krishna Krishna Hare 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 Rama. En los Vedas se dice Harer Nama Iva Kevalam Kalam Nastyeva 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 Gatiranyata. En esta era de Kali, en esta era de riña e hipocresía, no hay otra manera de alcanzar la autorrealización, la liberación, la vida espiritual, la vida real, sino por el canto del santo nombre del Señor, el canto del santo nombre del Señor, el canto del santo nombre del Señor. Lo afirma 3 veces. Para que una escritura afirme 3 veces en el idioma sánscrito lo mismo, tiene que ser muy importante, es que no hay otra manera. Entonces nosotros consideramos que el principio religioso más elevado para todas las religiones es que se glorifique el nombre de Dios, ya sea que uno lo conozca como Alá, el más grande, Buda, el más inteligente, Krishna, el más atractivo, el más hermoso, Jehová, aquel que desciende,
Todos son el Padre, el mismo Dios Supremo, que hay que alabarlo y que hay que cantar su nombre. Ese es el proceso de vida espiritual en esta era. Hare Krishna es un mantra. Man significa mente y trae liberación. Por pronunciar un mantra uno puede liberar la mente de la ansiedad, el estrés. Y de todos los mantras, de todas las escrituras del mundo, se consideran los nombres de Dios como el mantra más poderoso para que la entidad viviente lo cante. Y específicamente el mantra compuesto por 32 sílabas, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se explica que este nombre tiene toda la potencia de Dios en esta era. En las Escrituras se explica que aquel que canta el nombre de Dios, Dios baila en la lengua de uno. Y el nombre de Dios es muy poderoso porque no tiene un poder relativo como el nombre personal de una persona, sino que tiene un poder absoluto. El movimiento de conciencia de Krishna pide a todo el mundo que tengan fe en este nombre de Dios, prueben días, semanas y van a ver gran cambio. Pueden pronunciarlo según su religión, pueden cantar Cristo, Krishna, Jehová, Alá, Buda, el nombre que conozcan, pero canten el nombre de Dios. Hare Krishna. La educación también forma parte de uno de los pilares del Hare Krishna. Las escuelas transmiten una enseñanza particular. La enseñanza en el movimiento Hare Krishna combina los temas académicos tradicionales con variedad de manualidades, música, arte y guía espiritual para la autorrealización. De esta forma se les enseña a los niños a acercarse a Dios y se les transmite la existencia de la vida eterna. Aprenden el pacifismo, la honestidad, la sabiduría y la religión. Estas escuelas se llaman Gurukula y ya hay 30 repartidas por todo el mundo. Aquí en Argentina aún no está organizado. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hay devotos Hare Krishna que no viven en el templo. Algunos viven con sus familias. No tengo ninguna función específica dentro del templo, aunque sí a veces me ocupo en algunos servicios contados, porque la mayor parte de mi vida espiritual no la vivo dentro del templo, sino que la vivo en mi casa, acá a 3 cuadras, con mi esposa y mi hijo. De hecho, la vida espiritual no es algo que se circunscriba a las paredes de un templo, ¿no? De hecho, uno aprende a hacer vida espiritual quizás en un monasterio. Yo también viví 8 años dentro de un templo, pero una vez que uno como aprendió los rudimentos básicos de la vida espiritual, puede hacer otras cosas en su vida. También puede eventualmente, como en mi caso, casarse. Y al uno casarse se hace responsable de otro programa. Uno necesariamente tiene que cumplir con ciertas obligaciones para con la familia y los hijos y ciertos proyectos que uno puede tener y todo eso. El Estado, ¿no? Uno tiene que cumplir necesariamente con todas esas cosas porque es necesario comer y para comer hay que trabajar y para trabajar hay que relacionarse socialmente, etc. Pero internamente uno siempre está, como lo dice la propia idea de cómo se llama nuestro movimiento, para la conciencia de Krishna. Uno está consciente de Dios. Que Dios no sea nada más una abstracción que uno invoca los domingos, sino que sea una realidad que está siempre presente con nosotros. Es una persona con la cual siempre nos podemos relacionar, indistintamente de que estemos o no frente al altar, porque Dios, sabemos, está en todas partes. No puedo ocultar mi corte de pelo, no tengo este mechón de pelo acá, hay mucha gente que conoce esos signos, sabe, este es un Hare Krishna. Hay quienes preguntan y quienes no preguntan porque prefieren no preguntar, y a los que no quieren averiguar nada, por supuesto. No es que donde estoy predicando, no, o sea, si alguien quiere saber, le explico algo, pero no es mi misión predicar donde sea que voy. O sea,
sí dar un ejemplo, que sería lo mismo que predicar, pero no necesariamente hago proselitismo en mi trabajo con mis compañeros o algo así, sino que si alguien quiere saber algo, le contesto, pero mi manera de predicar en todo caso es mostrar que un Hare Krishna es una persona normal, común y corriente, como cualquier hijo de vecino, que ajustó ciertas cosas en su vida, nada más. Yo empecé el movimiento a partir de los 16 años y así a través de la literatura, de los libros de Srila Prabhupada, bueno, comencé a venir al templo y bueno, de a poco fui adoptando así las costumbres de la conciencia de Krishna. Fundamentalmente lo que más me atrajo fue la claridad de los conceptos, tanto religiosos, filosóficos, ¿no? O yo veía cómo se aplicaba eso en la vida de uno, ¿no? Porque quizás veían otras culturas o otras corrientes filosóficas que quizás no tenían todas las respuestas o no se me hacía una idea de cómo adecuarlas a la vida cotidiana, ¿no? Los hombres devotos de Hare Krishna utilizan unas túnicas llamadas dhotis y las mujeres visten los saris. Los monjes célibes y algunos hombres casados mantienen el cabello muy corto o rapado como signo de renuncia. Todos los devotos de Krishna pueden marcarse la frente con una pastita amarillenta llamada tilaka, que es arcilla de las costas del río Ganges. Esta marca designa al cuerpo como un templo de Dios. Los miembros del movimiento que no viven en comunidades tienen trabajos y ocupaciones convencionales, visten ropa tradicional de Occidente y al mismo tiempo practican el proceso y la filosofía de la conciencia de Krishna, asistiendo al templo los días domingos. Se dice que la felicidad real proviene de la plataforma del corazón, de la plataforma del alma. Y conciencia de Krishna es la ciencia de conocer y entender a Dios, de entender quién uno es, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es la meta de la vida. Y si existe un Dios, ¿qué hay que hacer con Él? Él me sirve a mí, yo lo sirvo a Él. Entonces la ciencia de conciencia de Krishna, esta ciencia tan antigua, la más antigua del mundo, porque comienza con el comienzo de la creación, todo el mundo la debería adoptar, y no es sectaria, porque esto es vida espiritual pura. Cualquier religión la puede adoptar. Incluso este conocimiento no es considerado como religión, sino que es considerado con una palabra sánscrita, Sanatana Dharma, la posesión constitucional de la entidad viviente. No es algo que uno pueda adoptar y cambiar. Hoy soy cristiano, mañana musulmán, o quizás judío, elijo, cambio. Si yo cambio es porque no hay una identidad real. Entonces Sanatana Dharma es eso que no se puede cambiar. No se puede cambiar lo dulce del azúcar, ni lo luminoso y caliente del fuego. De la misma manera no se puede cambiar el Sanatana Dharma de la entidad viviente, que es servir. Srila Prabhupada explicó que si una persona no tiene padres, sirve a su esposo, a sus hijos, y quizás si no tiene esposo o hijo, se consigue un perrito y sirve a un perrito. Y si no, se vuelve un ermitaño y se sirve a sí mismo. Pero él tiene que estar sirviendo a alguien. Eso es Sanatana Dharma, algo que no se puede quitar, el servicio. Ahora bien, las escrituras nos informan que ese servicio es el servicio original que nosotros tenemos por Dios, ese amor que tenemos por Dios en el mundo espiritual. Generalmente con las cosas que uno no conoce no hay prejuicios. Quizás los prejuicios que, si los hay, que tiene la gente, es básicamente por no conocer, ¿no? No entender que, bueno, que este movimiento es amplio, que es para todo el mundo. Entonces generalmente uno cuando ve algo que no conoce piensa, bueno, esto es raro, quizás es una secta, o algo así, pero básicamente esos prejuicios son porque la gente no conoce, ¿no? Que puede desarrollar este conocimiento, esta filosofía en cualquier ámbito, ¿no? de su vida.
Caímos del mundo espiritual, ahora estamos en el mundo material y manifestamos esa tendencia hacia todas las entidades vivientes. Pero nuestro amor original es el amor eterno por Dios. Y primero amarás a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todo, a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego ahí sí, a los demás como a ti mismo. Si no, es hipocresía. Sin amor por Dios no puede existir amor a la humanidad. Pueden seguirse distintos caminos en la búsqueda de la verdad. Los Hare Krishna lo han encontrado en Dios. Los esperamos en nuestro próximo encuentro con más misterios, preguntas y revelaciones.